Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan. El día de hoy les voy a contar la segunda parte de la historia de Gedeón. Esta historia está dividida en tres videos. Este es el segundo y este video va a estar dividido en cinco partes que pues van a hacer que podamos comprender la historia de una manera más sencilla. Entonces, continuemos. Parte uno: Gedeón y su ejército. Gedeón está a la espera con su ejército, se levantan temprano y van al manantial de Arot, que está muy cerca a las montañas de Moré. Entonces ahí es donde está, en ese valle cercano a las montañas de Moré, localizado el ejército de los madianitas, que son más o menos 135.000 hombres. El ejército de Gedeón estaba conformado por 32.000 hombres. Desde la parte que terminamos el video anterior, donde Gedeón pide a Dios confirmaciones, no hay una certeza de lo que ocurrió, de cómo consiguió a sus ejércitos o de cómo reunió a las personas. No lo menciona esta parte en Jueces. Muy probablemente Gedeón trató de conseguir la mayor cantidad de hombres para tener seguridad de que iban a tener la victoria. Obviamente él hizo lo humanamente posible, trató de conseguir la mayor cantidad de hombres posible y bueno, consiguió 32.000 para que, bueno, Dios posteriormente hiciera lo que viene aquí en la segunda parte. Parte 2. Dios le da orden a Gedeón de que retire a hombres de su ejército. Dios le dice a Gedeón que retire hombres de su ejército, que no lo va a dejar ir a la batalla con todos esos hombres, porque si lo deja hacerlo, los israelitas se van a jactar de que ganaron la guerra o ganaron esta batalla en sus propias fuerzas. Dios le dice que le diga a los hombres que aquel que carece de valentía, que salga de las filas y que vaya a su casa. En ese momento 22.000 hombres se fueron del ejército de Gedeón, es decir, quedaron 10.000. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente, si había reunido 32.000 hombres y 22.000 ante la primera oportunidad que tuvieron salieron, obviamente quiere decir que estos hombres estaban temerosos, que probablemente Gedeón los había convencido de cierta manera, pero no del todo eran los mejores guerreros y los más valientes, sino que él había tratado de reunir un ejército lo más grande posible. Además, Dios le dice a Gedeón esto sabiendo que pues obviamente los israelitas podrían decir que 32.000 hombres contra 135.000 iban a ser una gran victoria para los israelitas, porque pues prácticamente en números los superaban tal vez hasta en 4 veces. Obviamente por esto Dios no los dejó ir a la batalla así. Tal vez nos enfrentamos a situaciones así normalmente, en las que nosotros queremos resolver nuestros asuntos y en las que nosotros queremos buscar la solución en nuestras fuerzas y no acudimos a las respuestas de Dios y no esperamos que las instrucciones de Dios o que las promesas que Dios nos había dado antes, porque ya Dios le había dicho a Gedeón que iba a pelear contra los madianitas como si estuviera peleando contra un solo hombre. Es decir, probablemente Gedeón hubiera podido ganar esa victoria él solo, pero de igual manera Dios lo dejó que reuniera un ejército, porque sabía las inseguridades y las cosas por las que Gedeón temía y sabía cómo era su mente y su corazón. Él sabía de qué manera pensaba Gedeón, obviamente es Dios, y pues obviamente por esto no permitió que sintiera como que iba solo a la guerra, sino que le dejó llevar consigo hombres. Pero aquí en la otra parte. Parte 3. Dios elige 300 hombres para que vayan a la batalla con Gedeón. Dios le da órdenes a Gedeón y le dice que todavía siguen siendo muchos hombres después de haber reducido 22.000 hombres a su ejército. Le quedaban 10.000. Entonces Dios le dice: llévalos a todos al manantial y diles que beban agua. A los que beban agua con sus manos como perros, dice la Biblia. Supongo que se ponían el agua en las manos y con la lengua la bebían. Sepáralos en un grupo. A los que se arrodillen y beban agua directamente del lago, ponlos en un grupo aparte. Los que beben agua con sus manos como perros fueron 300, y Dios le dice a Gedeón: esos son los que irán contigo a la batalla. En ese momento Gedeón despacha al resto de los hombres y bueno, aquí yo me imagino la reacción de Gedeón. Dios dispone obviamente de las cosas como él quiere. Gedeón fue obediente. Yo no sé qué habrá sentido Gedeón, probablemente sintió mucho temor porque él había hecho un ejército grande, no eran suficientes para enfrentar humanamente a los madianitas, pero él había tratado de hacer un ejército grande. A este punto 300 hombres contra 135.000 madianitas eran 1 a 450. Probablemente en este punto no era muy normal para esos hombres, pero Dios probablemente los llenó de mucha fe en su corazón. Gedeón también estaba lleno de fe, pues porque Dios le estaba dando esas instrucciones y tenía confirmaciones anteriores a este plan, a pesar de lo difícil que se hubiera visto en ese momento. Probablemente enfrentarse a un ejército tan grande y pensar que iba a ir a la batalla, a un enfrentamiento cuerpo
cuerpo a cuerpo con espadas y bueno, todo lo que involucraban las guerras en ese momento no era algo muy racional, ¿no? Y pues sabemos que nuestro Dios va fuera de lo racional y va fuera de lo natural, de lo que podamos discernir como personas y como seres humanos, ¿no? Eso es uno de los grandes momentos en los que Gedeón se llena de mucha fe porque ya le había reducido el ejército, pero igual estaba recibiendo las instrucciones de Dios. Las instrucciones eran claras y él ya estaba listo para ir a la batalla. Parte 4. Gedeón espía a los madianitas. Esta parte la voy a leer literalmente porque siento que es muy importante el detalle de todo lo que menciona. Entonces dice, el campamento madianita estaba en el valle directamente abajo en donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levanta, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, desciende hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián de Amelec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense porque el Señor le ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Entonces, bueno, puntos importantes. Dios le pide a Gedeón que vaya con Fura, que es un siervo o un sirviente de Gedeón. Y esto es importante para testificar acerca de lo que Gedeón estaba viendo, ¿no? Él sencillamente estuvo ahí acompañando a Gedeón, no hizo nada, solo lo acompañó. Probablemente también fue un apoyo para Gedeón. Gedeón tal vez tenía miedo de ir solo, no lo sabemos. Si mencionamos nuevamente lo anterior, estaba lleno de temor porque Dios le dice, si tienes miedo, ve y espía y ve, o sea, le dio otra señal adicional sin que Gedeón se la pidiera. Yo creo que en el corazón de Gedeón estaba eso, él tenía que ser lleno de valentía y revestido del poder que Dios le quería poner en su corazón y por eso Dios lo mandó a que escuchara lo que escuchó. Entonces Fura, bueno, no es protagonista, pero fue con un siervo, probablemente o porque tenía miedo o porque el siervo tenía que testificar y escuchar eso mismo que él escuchó y también tal vez decírselo a los hombres con los que él estaba. Segundo, el tema del sueño. Gedeón escucha que un pan de cebada rodó derribó una carpa como si fuera un pan tumbando una carpa, una cosa gigante, ¿no? Entonces, un pan de cebada era algo muy insignificante, era algo que comían las personas o muy pobres o se les daban a los animales o si era algo que no comían las personas que tenían más recursos. La relación del sueño es que un pan de cebada era algo muy insignificante, es decir, que Gedeón se vio a él mismo como un pan de cebada derribándolos a los madianitas, tomando esa victoria que Dios iba a traer sobre su vida. Entonces esta parte también es súper importante, el significado del sueño y por qué Gedeón se llena de valentía en ese momento al escuchar esta interpretación también del sueño y de saber que hasta los mismos madianitas, este hombre tenía esa revelación para que Gedeón la escuchara y pudiera levantar y llenar de valentía a Gedeón porque tenía temor. Aquí venimos a concluir que tener temor es normal. Lo que tenemos que hacer en esos momentos es acudir a Dios, es permitirle a Dios que tome el control sobre ese temor para que podamos hacer su voluntad y podamos ejecutar sus planes y que el temor no se vuelva un enemigo nuestro y que el temor no nos impida hacer la voluntad de Dios. Parte 5. Luego de que Gedeón había sido revestido de autoridad y que Dios le había quitado el temor a causa de lo que él había escuchado, Gedeón se levanta con su ejército y les dice, bueno, vamos a la batalla, van a hacer todo lo que yo les digo, les da las instrucciones, les dice que lleven sus antorchas, pero que las cubran con unas vasijas de barro para que no se vean en la oscuridad. Esto ya era alrededor de la medianoche. La Biblia dice que luego de que hubo cambio de turno de los guardias, de los madianitas, entonces ellos empezaron a ejecutar el plan, ¿no? Se fueron, cubrieron sus antorchas con las vasijas, se dispersaron en tres grupos alrededor del ejército madianita. Cuando ellos recibían la orden, el primer grupo, que era donde estaba Gedeón, cogió la vasija, la rompió y gritaron por Dios y por Gedeón. Entonces, y lo hicieron los mismos, los demás grupos. En ese momento los madianitas salieron de sus carpas probablemente consternados. Dios
ahí es donde le da la victoria a Israel. Los madianitas empiezan a pelear entre sí con espadas y se empiezan a atacar entre ellos mismos. Dios lleva confusión sobre el ejército madianita y los hace pelear contra ellos mismos y así mismo se empiezan a matar entre ellos. Dios le da la victoria a Gedeón. Es de resaltar y es muy importante ver cómo ellos no desempuñaron la espada. La batalla probablemente fue de una manera totalmente diferente a lo que Gedeón se esperaba, porque si él había reunido muchos hombres era porque él pensaba en lo que yo ya había mencionado antes, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, una batalla de una guerra normal, ¿no? Pero no fue así. El enfrentamiento fue de esta manera, fue un enfrentamiento entre ellos mismos porque Dios les trajo confusión y los hombres vieron todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Yo me imagino la sorpresa, yo me imagino la expresión de los israelitas viendo cómo el enemigo se estaba atacando y se estaban matando entre sí y ellos sencillamente habían ejecutado el plan que Dios les había dado y estaban teniendo la victoria de esa manera. Si confiamos en los planes de Dios y cómo si atendemos a su voluntad, Él ejecuta las cosas de la manera perfecta, de la manera en la que Él quiere. Si acatamos a sus instrucciones, si nos llenamos de temor, acudimos a su ayuda y le decimos que sentimos temor, Dios no nos va a rechazar obviamente por sentir temor, sino por el contrario, nos va a ayudar a recuperar nuestra confianza y nuestra fe en que Él va a poder hacer y ejecutar los planes que tiene para nuestras vidas. De esa manera también es importante mencionar que tenemos que permanecer firmes en nuestro momento de oración, en leer la palabra, porque es la manera en la que recibimos las instrucciones de parte de Dios y que escuchamos cuáles son sus planes. Es importante mencionar en este punto que debemos atender a la voluntad de Dios y hacer de acuerdo a como Él nos envía que hagamos, que no nos tomemos por nuestras propias fuerzas o por creer que podemos hacer las cosas mejor que Dios, que empecemos a tomar decisiones a la ligera, sino que lo hagamos cautelosamente como Gedeón lo hizo en todo el relato de Jueces 7, que es el donde nos menciona cómo él vence al ejército madianita. Pero entonces la historia continúa, así que por favor suscríbanse, quédense para ver el siguiente video. En el siguiente video les voy a mencionar cómo termina la historia de Gedeón y cómo el pueblo de Israel se ve beneficiado y cómo esta victoria sobre el pueblo de Israel trae lo que trae. Suscríbanse, denle me gusta y gracias por ver este video. Adiós.